Buenos días de nuevo. Hoy vamos a comenzar a ver la visión escatológica de la Biblia. Para estar claros, lo que hemos estado haciendo, hemos comenzado para un poco explicar de dónde nace la escatología. ¿Por qué urge que hay teología? Y hay dos motivos. Por un lado, el mismo ser cristiano es un ser escatológico, porque vivimos esta fe, este discipulado, caminando tras el Señor para llegar a un futuro reino de Dios, aunque el reino ya haya comenzado aquí entre nosotros. Por otro lado, vimos que la escatología nace desde la exigencia del hombre para responder a esas preguntas últimas que decíamos, esas preguntas que no se pueden ni negar ni evitar. De ahí hemos visto muy brevemente un poco en distintas religiones cuál es su visión escatológica. Y aunque haya sido un recorrido muy breve, hemos podido apreciar que el cristianismo se distingue porque se dirige hacia el escatón, hacia un momento en el futuro, escatón que tiene que ver con la parucía, el regreso del Señor, pero en sí el escatón es el cumplimiento de todas las cosas. Ojo, que cuando como cristianos hablamos del fin del mundo, no estamos hablando de la destrucción de todo. No hay que olvidar que Él que viene, nos viene a encontrar, no nos viene a pillar. Así que nuestro camino hacia el escatón es uno de alegría, de esperanza y de fe. Vamos a ver un poco lo que dice la Biblia sobre las cuestiones escatológicas. Primero quisiera decir una palabra sobre la concepción del tiempo que hay en la Biblia. El pueblo hebreo tiene un concepto distinto del tiempo respecto a las demás civilizaciones que lo rodeaban. Ellos no tenían la idea cíclica que era comúnmente compartida en su alrededor, en que siguiendo el ritmo de las estaciones, el tiempo regresaba a lo largo del año a su punto de partida. O sea, muchas culturas concebían al tiempo modelándose según la estructura del día, que en la mañana comienza el día y progresa y llega la noche y se repite. Aquí vemos la visión de la reencarnación. Se nace, se vive, se vuelve a nacer, se vive, se vuelve a nacer, se vive, etcétera, etcétera. Noten que es una visión un poco estática del tiempo. Aunque haya movimiento, y movimiento sí hay, porque el tiempo avanza, la unidad no avanza, nada más repite. Un poco diferente vemos entre los griegos, que tenían una concepción parecida a eso, pero más bien fue caracol, que comenzando desde los dioses, se extiende pero siempre circular. Los hebreos tienen una visión muy particular. Esta visión es una visión teológica. O sea, para ellos,
al mismo tiempo es una expresión de la realidad teológica. O sea, como toda su visión, toda su experiencia es empapada por Dios, también el tiempo. Y el tiempo para los hebreos es un evento divino, un evento también salvífico. Israel, cuando considera el tiempo, lo considera como una línea. Y esa línea comienza con la creación y sigue largo. Y en varios momentos en esta línea vemos cosas que se notan particularmente. Así que, por ejemplo, tenemos la creación, el comienzo, ¿verdad? Tenemos Noé, la llamada la historia de José quizás, Abraham, Moisés, el Éxodo, entrar en la tierra prometida, los profetas y así, hacia llegar a la llegada del Mesías. Pero la cosa interesante, que esta línea no es simplemente una línea donde se encuentran varias cosas interesantes, por decir. Esta es la línea de la salvación, porque la historia de Israel es la historia de la salvación. Muchas veces esta frase se encuentra en los libros en latín, y en latín es Historia Salutis. Yo siempre advierto a los estudiantes que desde el principio de sus estudios, y si no lo han hecho, nunca es tarde para comenzar, desde el principio de sus estudios, que vayan formando su propia glosalía. ¿Qué es una glosalía? Son los términos que usted encuentra durante sus estudios, que son a veces como estas dos, que son la misma cosa, frases hechas, frases técnicas, que tienen un significado particular. ¿Por qué es importante esto? Porque después, en su lectura, en sus clases, van a encontrar las mismas frases y van a estar rascándose la cabeza diciendo, yo sí sabía lo que significaba eso. Había una vez cuando sabía. Pero si tú tienes tu glosalía, la puedes consultar y también a esas frases puedes ir completando la definición de estos términos. Es muy útil y les da una herramienta que es preciosa porque es de usted. No es igual que buscar en un libro, porque ahí en tus apuntes tú puedes colocar también los ejemplos que pueden ser útiles. La historia de la salvación incluye diferentes aspectos. Primero quiero ver esa palabra historia. En inglés hay dos posibles significados para esta palabra en español. History y story. Y la palabra española, castellana, historia, incluye estas dos partes. History es el estudio de los eventos del pasado. También aquí colocamos conceptos como son la cronología. En history
encontramos la lista de los hechos, las fechas, los personajes, todo detalladamente. En cambio, al otro lado, story incluye muchas cosas, muchas palabras en español, porque incluye desde fábula hasta narración. Y story cuenta los eventos, pero de otra manera, porque cuenta de una manera que busca dar un resumen comprendible. Por ejemplo, si vamos a escribir la historia del coronavirus. Bueno, en History vamos a escribir que fue detectado en China, que en China hubo tantos muertos, que en tal fecha se notó en Italia reaccionaron de tal manera, después se notó en España y en otras partes y así, hasta llegar hasta Panamá y América. Ese tiene su utilidad porque es objetivo y conserva para nosotros los hechos de una manera cronológica. Pero no cuenta todo. No cuenta toda la realidad del virus. Para eso necesitamos story. Porque story es donde se guarda, se conserva la experiencia vivida del virus. Por ejemplo, el temor, la resistencia a tomar las precauciones, la preocupación a nivel de la casa, del barrio, de la sociedad. Y cuenta un poco la experiencia de los hechos. Así que cuando hablamos de historia de la salvación, estamos hablando de history y story, pero especialmente story. Porque para los autores bíblicos, la cosa importante no es la lista de los hechos. Esa es una cosa evidente para ellos. Eso no es algo que vienen para discutir. Pero quieren contar la experiencia de ese pueblo que camina por el tiempo con su Dios. Por eso, como cualquier historia, piensen otra vez en Blancanieves que usamos la otra vez, no hay parámetros bien definidos. Hay mucha flexibilidad. Así, por ejemplo, para entender y comprender su visión del tiempo, necesitamos saber reconocer esa flexibilidad. Porque aquí no tenemos simplemente una lista de eventos, de sucesos. Lo que tenemos es algo mucho más profundo. Porque lo que tenemos realmente es la creación. Y por cierto, hay muchas cosas en esta línea que yo no he puesto. El diluvio. Cuando se cuenta del diluvio, se incluye todo lo que precedió. Cuando se cuenta de José, se toma por conocido todo lo anterior. Cuando se habla de Abraham, incluye toda la historia de lo que pasó antes. Cuando llegamos a Moisés, como ven, lo que tenemos realmente es una conciencia cada vez aumentándose. Y una conciencia que se radica en la experiencia vivida de ese pueblo. Si ustedes tienen la oportunidad para participar en una cena Seder, que es la cena pascual de los judíos, primero, si van a participar, recuérdense que esta cena es el momento más sagrado para los judíos.
Y si tú vas a participar, que participes con mucho respeto. Eso no es una cosa turística, no es un juego. Pero cuando se reúnen en esa cena, comienza de una manera muy interesante. El más joven se acerca al papá y pregunta, papá, ¿por qué estamos haciendo esto? Y el papá comienza a narrar una parte de la historia de la salvación. Comienza con Abraham. Y narra la historia de este pueblo. Todos los en la mesa conocen esa historia. ¿Por qué se repite? Se repite por dos motivos. Primero, para que nunca jamás se olvide. Y segundo, porque esta historia es siempre algo fresco. Siempre algo nuevo. En las culturas modernas tenemos a lo mejor algunos aspectos de eso. Yo cuando comencé a irme a Panamá, solía irme durante noviembre. Y cuando, estando en el seminario, llegamos a noviembre, me despertaba de mañanita escuchando las bandas en San Miguelito ensayando con sus tambores. No sabía de qué hablaban. No tenía idea porque nadie me había contado. Pues bien, ¿qué hacen ustedes durante ese mes de noviembre? Cuentan y vuelven a contar su historia, no porque nadie lo sabe, sino para profundizar su identidad como panameños. Por eso que se cuenta la toma del Cerro Bancón como un momento clave en esa historia, la recuperación del canal, la invasión, momentos que en la conciencia panameña ayudan a plasmar la identidad de ser panameño. Aquí tenemos algo parecido, solamente que aquí esa historia no es la historia del pueblo, es la historia del pueblo con Dios. Es una concepción sumamente teológica del tiempo y es una reflexión, cada vez se refleja sobre lo que ya ha pasado, porque ningún evento en la vida de Israel se puede ver como un momento separado o totalmente aislado. Todo pertenece en esa línea, que es la línea de la fe vivida con Yahvé. Gerhard von Rath, biblista alemán muy notable, opina que esta visión que tenía Israel se debía a que los judíos tenían su propio ritmo de fiestas, que recordaban los grandes momentos salvíficos vividos por el pueblo. Como ven otra vez, a lo largo del año, los judíos reviven los momentos claves de su experiencia con Dios. Se repite año tras año, no porque nadie lo sabe, sino porque ese es el momento en que como pueblo saborea esa relación con Dios. No se trata solamente de una línea entonces, sino de una línea que siempre lleva el primer momento para que esté presente en cada momento. Ser judío es tener larga memoria. Es muy difícil, dicen, que alguien se convierte al judaísmo, no por motivos de fe, no por motivos de práctica religiosa, sino porque ser judío no es pertenecer a un grupo religioso. Ser judío
es una identidad. Y esa identidad tiene raíces bien profundas. Y uno que se quiere injertar en esa comunidad no viene desde la misma experiencia, no viene desde haber compartido la misma reflexión y difícilmente puede entrar en tener esa misma identidad. Pero cada momento en esta línea es el presente. Los judíos no viven mirando sobre la espalda para ver qué se hizo en el pasado. Viven el presente. Y viven en el presente el mismo actuar salvífico de Yahvé. Cuando hablamos de la salvación, solemos decir en la teología que el primer acto salvífico fue la creación, porque la misma relación con Dios es sumamente salvífica. Caminar por este camino, revivir cada vez más profundamente esa experiencia es lo que hace que sea el pueblo elegido. En esa línea se dirigen hacia el futuro. Y el futuro para el pueblo de Israel es siempre la nueva posibilidad salvífica. La creación en Génesis se reemplaza con la nueva creación en Isaías, en el segundo Isaías. Esa perspectiva histórica, entonces, no solamente mira hacia atrás, siempre mira hacia adelante también, viendo, velando para la llegada del Mesías. Ese continuo retorno permite que este pueblo no se cansa. Nosotros, en el contexto litúrgico, hacemos algo muy parecido. Cuando celebramos la Eucaristía, celebramos siempre la misma cosa. Aburrida. ¿Por qué vamos a hacer siempre la misma cosa? ¿Por qué no más variedad? Pues no puede haber más variedad porque así entramos como los judíos en la salvación ya brindada hacia nosotros, nos empapamos de ella y sacamos fuerzas para caminar hacia adelante, hacia el escatón, hacia el reino de Dios. Cuando celebramos la Eucaristía, no solo recordamos lo que pasó, hagan esto en memoria de mí. Y los judíos tampoco simplemente recordaban lo que había pasado. Usan una palabra griega, anamnesis. Para describir lo que estamos haciendo, celebrando la Eucaristía. Anamnesis significa no solo que recordamos, sino mucho más importantemente, que hacemos presente la experiencia que se tuvo en el pasado. No estamos simplemente contando, eso es lo que Jesús hizo. Lo estamos realizando de nuevo y experimentándolo como que fuera la primera vez. Anamnesis. Ese hecho del pasado que se hace hecho en el presente para que podamos avanzar hacia los hechos futuros. Esta es la visión que tiene la Biblia. Y si ustedes ven en la Biblia
en cualquier parte de la Biblia, se ven un evento que parece importante por algún motivo. Ese evento se va a comprender solamente mirando hacia atrás. No es por nada que una de las oraciones importantes de los judíos comienza diciendo: mi padre era un arameo errante. Porque ese es donde comenzó esa relación con Dios. Esa idea es tan importante que si no la comprendamos, realmente no vamos a comprender nada de la escatología. Porque las promesas de la escatología no vienen del futuro, vienen de nuestro pasado. Y nosotros estamos viviendo en la esperanza de su realización. Bien, aquí voy a parar porque no quiero comenzar otra parte. Eso retomaremos la otra vez.